Un padre viudo y millonario vivía sumergido en la oscuridad de su propia mansión, creyendo que proteger a sus hijas significaba aislarlas del mundo. Pero un día descubrió que la cura para el dolor de su familia no estaba en los médicos caros ni en los medicamentos, sino en las manos de quien menos esperaba. Lo que estás a punto de escuchar es un relato sobre cómo el amor y la simplicidad pueden romper los muros más altos del luto. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Vidas Secretas. Publicamos videos todos los días. Dale me gusta al video si disfrutas de esta historia y déjanos en los comentarios desde dónde eres y a qué hora nos escuchas. Andrés se quedó paralizado ante la visión imposible. Sus hijas gemelas, Paula y Pilar, estaban allí en medio del viñedo familiar, sosteniendo cestas de mimbre llenas de uvas, sonriendo a Valeria como él no las veía hacerlo desde hacía tanto tiempo, que casi había olvidado cómo eran esas sonrisas. La empleada estaba agachada frente a ellas, con el uniforme negro impecable, contrastando con la tierra batida, conversando en voz baja mientras señalaba los racimos maduros. El sol de la tarde iluminaba los cabellos rubios de las niñas, recogidos en colas de caballo idénticas, y ellas se balanceaban levemente en su lugar, encantadas con los colores púrpuras y verdes de las frutas. Él bajó del vehículo sin hacer ruido, caminando despacio entre las hileras de vides hasta detenerse exactamente donde podía observar todo. Paula dijo algo que hizo reír a Pilar, un sonido cristalino que cortó el silencio de la propiedad como una lámina de esperanza. Valeria respondió con aquella voz maternal que él había empezado a notar en los últimos días, pero que ahora cobraba un significado completamente nuevo. Andrés sintió que el pecho se le apretaba, recordando a todos los especialistas caros, todos los medicamentos rechazados, todas las tentativas frustradas de sacar a las niñas del cuarto oscuro donde se escondían desde la muerte de su madre. Y allí estaba la solución, simple como un paseo al viñedo en las manos de una mujer que él había contratado apenas para limpiar la casa. Andrés mantuvo la mirada fija en sus hijas, sintiendo el peso de 3 años de silencio y puertas cerradas disolverse allí mismo entre las parras, mientras el viento de la tarde soplaba tibio contra su rostro y traía el olor dulzón de las uvas maduras mezclado con la tierra seca. Las risas de Paula y Pilar parecían vibrar en el aire, sonidos que él no oía con aquella intensidad desde antes del accidente, y el sonido leve de los cestos de mimbre rozando la ropa de algodón de las niñas traía una sensación de vida que él juzgaba perdida para siempre en aquella casa inmensa y silenciosa. Valeria, aún agachada a la altura de ellas, orientaba con una paciencia que parecía infinita, sosteniendo el tallo de la vid con firmeza, pero sin fuerza excesiva, demostrando el movimiento exacto. Tómalo por abajo, Paula. Así no lastimas el tallo y la planta consigue respirar mejor para la próxima estación, explicó la empleada, y su voz no tenía aquel tono automatizado que las enfermeras y psicólogas usaban. Era una voz firme de quien enseña algo importante, de quien respeta la inteligencia de quien escucha. Paula levantó el racimo pesado y oscuro hacia su hermana, que analizó las uvas con mirada atenta, pasando el dedo índice sobre la cáscara fina y polvorienta. Pilar, con una sonrisa tímida que hizo que el corazón de Andrés fallara un latido, preguntó si aquellas eran las uvas que a mamá le gustaba comer en el desayuno. Y la pregunta salió natural, sin el peso del luto que solía acompañar cualquier mención a ella dentro de la mansión. Valeria demoró apenas un segundo, respiró hondo sin perder la sonrisa acogedora y respondió mirando a los ojos de la niña. Eran sí, y la madre de ustedes siempre decía que el viñedo se veía más bonito cuando ustedes reían aquí afuera, corriendo entre las hileras. Paula miró a Valeria, absorbiendo la información.
Después desvió la mirada hacia su padre, que estaba parado a algunos metros, y por un instante vaciló, sosteniendo la cesta contra el pecho como un escudo. Andrés percibió que aquel momento era frágil, como una fruta madura a punto de soltarse de la vid y caer al suelo, y sabía que cualquier movimiento brusco, cualquier palabra equivocada, podría hacer que las niñas corrieran de vuelta al aislamiento de su habitación. Él se acercó despacio, con sus zapatos de cuero italiano hundiéndose levemente en la tierra suave e irregular, ignorando el polvo que subía y ensuciaba el dobladillo de su pantalón de sastre. Ustedes están cosechando mejor que mucha gente grande que ya trabajó aquí en esta hacienda, dijo él, intentando mantener la voz ligera y controlada, escondiendo el temblor que sentía en las manos. Paula se mordió el labio inferior, un hábito que tenía desde bebé, y miró hacia abajo, a sus zapatos sucios de tierra. Pilar sostuvo más fuerte el asa del cesto, con los nudillos de los dedos poniéndose blancos. La tía Valeria nos enseñó a elegir solo las que están bien moraditas, respondió Pilar, con la voz saliendo bajita, casi desapareciendo en el viento. Valeria levantó la mirada hacia Andrés sin miedo, pero con una firmeza respetuosa que lo desconcertó. Ellas solo necesitaban a alguien a su lado para mostrarles que el mundo aquí afuera no muerde. El resto, la curiosidad y las ganas de vivir, lo hacen ellas solas, dijo la empleada, y Andrés sintió el impacto de aquellas palabras como un golpe en el estómago, recordando todas las veces que cerró las ventanas para evitar corrientes de aire, de todas las veces que prohibió visitas para no perturbar, creando sin querer la prisión de la cual ellas ahora escapaban. El silencio entre los cuatro fue breve, roto apenas por el crujir de las hojas secas que se balanceaban sobre las cabezas de ellos. Andrés ignoró su traje caro y se agachó al lado de sus hijas, sintiendo el calor del sol en el rostro y el olor de tierra húmeda que subía del suelo. ¿Puedo ayudarlas a elegir las próximas o prefieren hacerlo solas?, preguntó él, colocándose a la altura de ellas, dejando de ser el gigante autoritario que daba órdenes en la casa. Paula asintió despacio, con los ojos brillando con una expectativa cautelosa. Pilar se acercó un paso, señalando un racimo alto que estaba casi escondido entre las hojas anchas. Aquel de allí, papá, parece el más grande de todos, pero no. Y puedes tirar fuerte, si no lastimas a la planta y ella llora, alertó la niña repitiendo la lección que acababa de aprender. Andrés estiró el brazo, sintiendo la tela de la camisa tensarse en la espalda. Giró el tallo con cuidado, como había visto hacer a Valeria minutos antes, y el racimo se soltó fácilmente, pesado y lleno de jugo. Se lo entregó a Pilar, que sonrió satisfecha, acomodando la fruta en el cesto con una delicadeza impresionante. Así mismo, dijo Valeria, con el orgullo contenido en la voz, observando la interacción entre padre e hijas. Despacio, sin prisa, porque la naturaleza tiene su tiempo y nosotros necesitamos respetarlo. El tiempo parecía pasar a otro ritmo allí en aquel corredor verde, lejos de los teléfonos, de las reuniones y de los diagnósticos médicos que decían que las niñas tenían un trauma irreversible. Las cestas se iban llenando despacio, cada gesto acompañado de pequeños intercambios de miradas, sonrisas tímidas y preguntas que surgían espontáneamente. «¿Por qué no veníamos aquí antes, papá?», preguntó Paula de repente, con la voz casi en un susurro, pero cargada de una duda genuina que hizo que Andrés detuviera lo que estaba haciendo. Él vaciló, mirando sus manos sucias de tierra, buscando la verdad más simple posible. «Yo tenía miedo de que ustedes se lastimaran, hija, y pensé que quedándonos dentro de casa, donde yo podía ver todo sería más seguro y nada malo sucedería de nuevo». Valeria mantuvo la mirada fija en las
uvas que acomodaba, dejando que la respuesta de Andrés flotara en el aire sin juzgar, pero su presencia allí era un recordatorio constante de que la seguridad excesiva había costado la libertad de ellas. A veces es más fácil sentir miedo y encerrarse que tener coraje y salir, dijo Valeria en voz baja, como si hablara para sí misma, pero lo suficientemente fuerte para que todos oyeran. Pilar levantó el rostro, seria, con una expresión demasiado adulta para sus 5 años. Yo todavía tengo miedo, papá. El ruido del viento a veces asusta, pero aquí afuera es menos oscuro que nuestro cuarto. Andrés sintió una punzada aguda en el pecho, un dolor físico de arrepentimiento, pero no retrocedió ante la verdad de su hija. Yo también tengo miedo, hija, mucho miedo todos los días. Pero hoy, viéndolas a ustedes aquí, creo que estoy aprendiendo a tener coraje junto con ustedes. Las niñas intercambiaron una mirada cómplice, rápida, como quien comparte un secreto antiguo que solo las gemelas entienden. Valeria se levantó despacio, limpiándose las manos en el delantal blanco, que ahora tenía manchas de tierra y jugo de uva, y se acomodó un mechón de cabello que se había escapado del rodete. ¿Podemos volver mañana?, preguntó Paula, mirando a Andrés con una intensidad que él no veía desde hacía 3 años. Él sonrió, y fue una sonrisa verdadera, sintiendo el peso de las últimas semanas y meses comenzando a disiparse como neblina. Pueden, sí, Paula. ¿Cuántas veces ustedes quieran y en cualquier hora? Pilar dio un pequeño salto de alegría, haciendo que las uvas se balancearan peligrosamente en el cesto. Valeria sonrió a las dos, una sonrisa ancha y bonita, y después miró a Andrés con seriedad. Si el señor no le importa y autoriza, puedo traerlas siempre que el tiempo esté bueno y ellas estén listas. Andrés asintió vigorosamente. Yo no solo no me opongo, Valeria, sino que me gustaría venir también si ustedes me dejan. El convite, inesperado hasta para él mismo, hizo que las niñas sonrieran aún más, sorprendidas con la disponibilidad de su padre, que vivía encerrado en la oficina. El sol ya comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y dorando las hojas del viñedo con una luz cálida. Las sombras de las hileras dibujaban senderos largos en el suelo de tierra batida, y las voces de las niñas se mezclaban con el sonido del viento en los árboles distantes. Valeria se agachó nuevamente para recoger un cesto mayor que estaba en el suelo, preparándose para ayudar a las niñas a llevar la cosecha hacia la casa. ¿Ustedes recuerdan el camino hasta la casa principal?, preguntó ella, probando la memoria y la confianza de ellas. Pilar asintió orgullosa de sí misma. Nosotras vinimos por el sendero del medio, tía. Hay una piedra grande que parece un sapo. ¿Recuerdas? Paula completó animada. Y había olor a café tostado cuando pasamos cerca de la ventana de la cocina. Andrés observaba cada detalle, cada frase, como si quisiera grabar aquel instante para siempre en la memoria, para nunca más olvidar que la felicidad podía ser simple. Él percibió que más que el viñedo, las uvas o el sol, lo que importaba era la presencia, el tiempo compartido sin prisa, el coraje de salir del cuarto oscuro y enfrentar el mundo. Cuando mamá estaba aquí, a ella le gustaba hacer jugo de esta uva en la centrífuga ruidosa, comentó Paula, tocando distraídamente el cesto. Valeria sonrió con ternura. Yo recuerdo eso. Ella decía que el olor se quedaba en la mano por días y que era el mejor perfume del mundo. Pilar miró a su padre con los ojos grandes y suplicantes. Tú puedes ayudarnos a hacer el jugo igual que ella lo hacía. Andrés sintió un nudo en la garganta, pero se tragó el llanto. Puedo, sí, mi amor. Y si ustedes quieren y tienen paciencia, podemos intentar hacer la mermelada que ella le enseñó a la abuela de ustedes. Las gemelas vibraron, con los ojos llenos de una alegría simple y contagiosa. Valeria acomodó el cesto, pesado en el brazo, observando a las niñas con una mirada protectora. Vamos yendo despacio entonces.
El suelo aquí puede ser traicionero con esas raíces expuestas y no queremos ninguna caída hoy. Todos comenzaron a caminar con pasos cortos, aún dentro del laberinto del viñedo, las cestas pesando en los brazos y el olor dulce de las uvas, mezclándose con el olor de la tierra revuelta. Paula tomó la mano de su padre, su manita pequeña y caliente, envolviendo los dedos de él. «Tú prometes que no. ¿Vas a regañar a la tía Valeria por habernos traído aquí sin avisar?» Andrés se detuvo, miró a los ojos de su hija y después a Valeria, que caminaba un poco más adelante. «Yo no tengo cómo regañar a alguien que las hizo sonreír de nuevo y trajo la vida de vuelta a esta casa. Solo puedo agradecer, y mucho». Valeria se puso seria. Bajó levemente la cabeza en señal de respeto, pero sus ojos brillaban de emoción. Pilar se acercó a Valeria, apoyándose levemente en su pierna mientras caminaban. «Tú no te vas a ir, ¿verdad, tía?», preguntó con miedo de la respuesta. Valeria se agachó nuevamente, ignorando el peso del cesto para quedar a la altura de las dos. «No, querida, yo le prometí a la mamá de ustedes en pensamiento que iba a cuidarlas, y me prometí a mí misma también que no iba a desistir». Andrés percibió que aquellas promesas silenciosas y simples, hechas por una mujer que él apenas conocía hasta aquel día, eran lo que mantenía la estructura emocional de aquellas niñas en pie. Él cargó las cestas de las niñas para aliviarles el peso, sintiendo el esfuerzo en los brazos, pero también una ligereza nueva y desconocida en el pecho. «Yo quiero que hagamos esto juntos siempre que sea posible», dijo él, mirando alternadamente a Valeria y a sus hijas. «¿Ustedes aceptan transformar esto en nuestra nueva rutina?» Pilar asintió con la cabeza. Paula sonrió mostrando los dientes, y Valeria apenas concordó con una mirada firme y cómplice. El grupo siguió por el viñedo, bajo la luz del fin de tarde, dibujando contornos suaves y reales en todo alrededor. Al acercarse a la salida del viñedo, donde el camino de tierra encontraba el césped bien cuidado del jardín de la mansión, Andrés sintió una ansiedad repentina. Aquel era el límite, la frontera entre el mundo nuevo que descubrieron aquella tarde y la casa que se había convertido en un mausoleo. Él miró a sus hijas, esperando ver el miedo volver, esperando que ellas se paralizaran ante la imponente construcción de piedra. Pero Valeria continuó caminando con naturalidad, conversando sobre cómo lavarían las uvas, manteniendo la mente de ellas ocupada con el futuro inmediato, no con el pasado. «Vamos a poner todo en la pila de la cocina, aquella de piedra», dijo Valeria, «y después vamos a necesitar una escalerita para que ustedes alcancen el grifo». Paula rió. «Yo ya soy grande, alcanzo en la punta del pie». Pilar rebatió. «No alcanzas nada, necesitas el banquito azul». La conversación trivial fluyó mientras atravesaban el jardín, pasaban por la piscina vacía y llegaban a la puerta trasera. Andrés abrió la puerta para que ellas pasaran. Las niñas entraron riendo, cargando la energía del sol hacia adentro de la cocina fría. La atmósfera de la casa cambió instantáneamente. El silencio opresor fue sustituido por el sonido de los pasos, de las voces y del cesto siendo colocados sobre la mesa de madera maciza. Valeria comenzó a organizar las cosas inmediatamente, tomando tazones y paños de cocina, manteniendo el ritmo, no dejando que el vacío se instalara. Doña Juana, la cocinera, apareció en la puerta de la despensa secándose las manos en el delantal. «Miren nada más quién trajo regalo para mi cocina», dijo ella sonriendo. «Esas uvas están demasiado bonitas». Paula levantó el cesto con orgullo. «Fuimos nosotras las que cosechamos, doña Juana. La tía Valeria nos enseñó». Pilar completó. «Y papá ayudó también. Él sabe girar el tallo sin romperlo». La cocinera miró a Andrés con sorpresa. Era la primera vez en 3 años que veía al patrón participando de alguna actividad con las niñas. «Qué bueno, niñas».
Vamos a hacer un jugo bien rico con esas uvas. Andrés se quedó parado en la puerta por un momento, observando la escena. Sus hijas vivas, activas, interactuando con naturalidad. Él sabía que no podía simplemente dejar pasar aquel momento. No podía fingir que era apenas un día común. Aquello era un punto de inflexión. Él necesitaba garantizar que Valeria entendiera el tamaño de lo que había hecho y necesitaba garantizar que ella se quedara. Más que eso, él necesitaba entender quién era aquella mujer que había desafiado sus órdenes implícitas de aislamiento para salvar a su familia. Las niñas comenzaron a lavar las uvas en la pila con Valeria al lado orientando. Paula tarareaba bajito, una canción que Valeria solía cantar durante el trabajo doméstico. Pilar imitaba los movimientos de la empleada, cuidadosa y precisa. Doña Juana preparó la licuadora y vasos limpios, entrando en el ritmo de la actividad. «Ustedes van a ver cómo queda de rico», dijo la cocinera. Su madre hacía un jugo de estos que era una belleza. Las niñas no se encogieron al escuchar la mención a su madre. Por el contrario, Paula sonrió y dijo: «Nosotras nos acordamos de ella allá en el viñedo, pero no nos pusimos tristes». Pilar estuvo de acuerdo. La tía Valeria dijo que recordar puede ser bueno también. Andrés sintió que el pecho se le apretaba, pero era un dolor diferente, mezclado con gratitud. Valeria había conseguido hacer algo que todos los psicólogos y terapeutas no consiguieron: transformar la memoria de su esposa en algo que no lastimaba. El proceso de hacer el jugo se convirtió en una pequeña fiesta. Las niñas se turnaban en la licuadora con supervisión, riendo cuando la espuma subía. Valeria colaba el jugo con paciencia, explicando cada paso. Doña Juana preparó galletas caseras para acompañar. Andrés participó de todo, sintiéndose extraño, pero feliz en aquel papel de padre presente. «Está listo», anunció Valeria, sirviendo el jugo en vasos coloridos. Las niñas bebieron con gusto, dejándose bigotes morados. «¿Quedó igual al de mamá?», preguntó Paula. Andrés probó, cerrando los ojos. El sabor trajo recuerdos buenos, pero no dolorosos. «Quedó perfecto», dijo. «Ustedes son excelentes cocineras». Pilar aplaudió. «Mañana podemos hacer mermelada». «Podemos, sí», respondió Andrés. «Si ustedes quieren, hacemos mermelada, pastel, lo que ustedes elijan». Las niñas vibraron. Era como si un mundo entero de posibilidades se hubiera abierto aquella tarde. Después de la merienda, Valeria llevó a las niñas para el baño. El pasillo, que antes era recorrido en silencio, ahora resonaba con conversaciones animadas. Andrés la siguió hasta el cuarto, observando cómo todo parecía diferente. Las ventanas estaban abiertas, dejando entrar la luz dorada del fin de tarde. Las paredes exhibían dibujos que las niñas habían hecho en las últimas semanas. Uvas, casitas, sol, figuras de manos dadas. «Papá», llamó Paula ya en pijama, «¿te puedes quedar aquí mientras nos cepillamos los dientes?». Era un pedido simple, pero cargado de significado. «Claro», respondió Andrés, sentándose en el borde de la cama. Pilar salió del baño, con el cabello mojado, sosteniendo el cepillo. «¿Tú sabes cepillar el cabello?», preguntó. Andrés vaciló. No sabía. Nunca había hecho eso. Pero miró a Valeria, quien asintió para darle ánimo. «Puedo intentar», dijo. Si Pilar se sentó en el suelo entre las piernas de su padre. Valeria le mostró cómo sostener el cepillo, cómo desenredar sin tirar. Andrés lo hizo despacio, con cuidado, sintiendo los cabellos suaves entre los dedos. Era un momento íntimo, simple, que él nunca había experimentado. Paula esperó su turno, observando. Cuando Andrés terminó el cabello de Pilar, ella dijo: «Ahora el mío». El ritual se repitió. Andrés descubrió que le gustaban aquellos momentos pequeños, aquellas tareas simples que lo conectaban con sus hijas. Valeria organizaba el cuarto discretamente, pero él percibía que ella observaba todo, lista para ayudar si fuera necesario. «Papá»,
dijo Paula cuando él terminó de cepillar su cabello. ¿Nos puedes contar una historia? Andrés se quedó en blanco. Nunca había contado historias, no sabía cómo hacer eso. Yo no sé muchas historias, admitió. Pilar sugirió, cuenta sobre cuando tú eras pequeño y vivías aquí. Andrés pensó, tenía muchos recuerdos de la infancia en la hacienda, pero nunca los había compartido. Cuando yo tenía la edad de ustedes, comenzó, yo también jugaba en el viñedo. Mi madre, la abuela de ustedes, me enseñaba a cosechar uva, igual que yo les enseñé hoy. Las niñas se acomodaron interesadas. ¿Y qué más?, preguntó Paula. Yo tenía un perro llamado Toby que corría entre las parras conmigo. Él era grande, peludo y le encantaba comer uva a escondidas. Pilar rió. ¿Perro come uva? Este comía, dijo Andrés sonriendo, y después se quedaba con la lengua toda morada. La historia fluyó naturalmente. Andrés descubrió que tenía muchos recuerdos buenos guardados, historias que podían alegrar a sus hijas sin lastimarlas. Valeria terminó de ordenar el cuarto y se despidió de las niñas con besos en la frente. «Hasta mañana», dijo ella. «Sueñen con uvas dulces». Las niñas se despidieron de ella con cariño genuino. Andrés percibió que Valeria no era apenas una empleada para ellas. Era una figura maternal, una presencia segura. Después de que las niñas se durmieron, Andrés bajó a la sala. Valeria estaba allí doblando algunas ropas. Ella levantó la mirada cuando él entró. «¿Se durmieron bien?», preguntó. «¿Se durmieron?», respondió Andrés. «Y por primera vez en 3 años se durmieron felices». Valeria sonrió discretamente. «Ellas son niñas especiales». Andrés se sentó en el sofá, indicando a Valeria que hiciera lo mismo. Ella vaciló, pero acabó sentándose en la poltrona de enfrente, manteniendo una distancia respetuosa. «Valeria», comenzó Andrés, «necesito conversar contigo sobre lo que pasó hoy». Ella se puso seria, preparándose para lo que vendría. «Quiero que sepas», continuó él, «que lo que hiciste hoy fue un milagro. Yo intenté de todo en estos 3 años. Médicos, terapeutas, remedios, nada funcionó. Y tú, en algunas semanas, conseguiste lo que nadie consiguió». Valeria bajó la mirada. «Yo solo hice lo que me pareció correcto». «No», dijo Andrés firmemente. «Hiciste mucho más. Tú me devolviste a mis hijas y yo no puedo fingir que esto no cambió todo». Él respiró hondo antes de continuar. «Quiero formalizar tu posición aquí. No quiero más que seas solo la empleada doméstica. Quiero que seas oficialmente responsable de las niñas. Quiero que participes de las decisiones sobre ellas, que estés presente en consultas médicas, que tengas voz activa en la educación de ellas». Valeria abrió mucho los ojos. «Señor Andrés, eso es mucha responsabilidad. Yo no tengo formación para eso». «Tú tienes algo mejor que formación», rebatió él. «Tienes el amor de ellas y su confianza. Eso no se compra, no se estudia, eso se conquista, y tú lo conquistaste». Valeria se quedó en silencio, procesando la propuesta. «¿Y su madre?», preguntó. «A doña Cecilia no le va a gustar». «Mi madre va a tener que aceptar», dijo Andrés con firmeza. «Esta es mi casa, son mis hijas, y yo no voy a permitir más que nadie interfiera en lo que es mejor para ellas». Valeria pensó en su propia historia. Venía de una ciudad pequeña, había dejado a su familia para trabajar, siempre con miedo de involucrarse demasiado y sufrir cuando todo terminara. Pero allí estaba ella, con el corazón completamente entrelazado a aquellas niñas. «Si es por el bien de ellas», dijo finalmente, «yo acepto esa responsabilidad». Andrés sonrió aliviado. «Gracias. No sabes lo que esto significa para mí. Pero tengo condiciones», agregó Valeria. «Si voy a tener esa función, las niñas necesitan tener rutina, necesitan tener límites, pero sin rigidez. El señor va a tener que participar de verdad, no solo llegar tarde y preguntar si hicieron la tarea». «Estoy completamente de acuerdo», dijo Andrés. «Y no puede haber gritos», continuó ella.
ni en día malo, ni cuando esté estresado. Si está enojado, va a dar una vuelta al viñedo y respirar antes de hablar con ellas. Andrés levantó la mano como si hiciera un juramento solemne. Ellos conversaron sobre rutinas, sobre los próximos pasos, sobre cómo sería aquella nueva dinámica. Por primera vez en años, Andrés sentía que tenía un plan, una dirección. Cuando Valeria se levantó para ir a descansar, él la llamó una vez más. Valeria, hay una cosa más. Mañana necesito ir a la bodega a resolver algunos asuntos. Quería que ustedes tres vinieran conmigo. Las niñas necesitan conocer dónde trabajo, entender lo que hago cuando no estoy en casa. Valeria consideró la propuesta. ¿Usted cree que ellas están listas para eso? Hoy ya fue mucho. Por eso quiero que tú estés junto a ellas, dijo Andrés. Sin ti ellas no van a ir, pero creo que es importante que ellas vean que el trabajo no es un enemigo, es parte de nuestra vida. Valeria asintió. Si ellas aceptan, yo voy. Andrés sonrió. Gracias por todo por hoy, por todos los días antes de hoy. Yo no sé qué sería de nosotros sin ti. Valeria movió la cabeza. No necesita agradecer. Yo también necesitaba de este lugar y de estas niñas. Cuando ella ya iba a subir las escaleras, oyeron un ruido viniendo del cuarto de las niñas. Valeria subió rápidamente, seguida por Andrés. Paula estaba sentada en la cama, frotándose los ojos. «Tía Valeria», llamó bajito. «Estoy aquí, querida», respondió Valeria, sentándose en el borde de la cama. «¿Tuviste una pesadilla?» «No», dijo Paula. «Yo soñé con el viñedo y estaba feliz, pero me desperté con miedo de que hubiera sido solo un sueño». Valeria acarició el cabello de la niña. «No fue un sueño, Paula. Mañana, si ustedes quieren, volvemos allá». Pilar se movió en la cama al lado, medio despierta. «¿Van a ver más uva mañana?», murmuró. Andrés se acercó. «Van a ver uva, van a ver jugo, van a ver mermelada y va a estar papá junto con ustedes». Las niñas sonrieron soñolientas, pero satisfechas. Volvieron a dormirse rápidamente, tranquilizadas. En el pasillo, Valeria miró a Andrés. «Ellas todavía van a necesitar tiempo. Hoy fue un gran paso, pero es solo el comienzo». «Lo sé», dijo Andrés, «pero por primera vez en 3 años tengo esperanza». Valeria asintió. «Entonces vamos a trabajar juntos para que esa esperanza se vuelva realidad». Andrés observó mientras ella entraba en su propio cuarto al final del pasillo. Por primera vez, percibió que no sabía casi nada sobre aquella mujer que había salvado a su familia. No sabía sus sueños, sus miedos, su historia. Decidió que eso también necesitaba cambiar. Bajó al despacho y llamó a su madre. Sabía que no podía posponer aquella conversación. «Madre», dijo cuando ella atendió, «necesito conversar con usted sobre algunos cambios que van a suceder aquí en casa». «¿Qué tipo de cambios?», preguntó doña Cecilia desconfiada. «Las niñas salieron de casa hoy, fueron al viñedo, cosecharon uvas, hicieron jugo. Están felices por primera vez en 3 años». «Eso es maravilloso», dijo la madre sorprendida. «¿Cómo lo conseguiste?» «Yo no lo conseguí», admitió Andrés. «Fue Valeria, y por eso voy a oficializar una nueva función para ella. Ella va a ser responsable de las niñas junto conmigo». El silencio del otro lado fue largo y cargado. «¿Vas a poner a una empleada en ese lugar?», preguntó finalmente. «Voy a poner a la persona en quien mis hijas confían», corrigió Andrés. «La persona que logró traerlas de vuelta a la vida». «Eso es un error», dijo doña Cecilia. «Estás confundiendo gratitud con sentido común». «No estoy confundiendo nada», rebatió Andrés. «Estoy tomando la decisión correcta para mis hijas y espero que usted me apoye». La conversación fue tensa, pero Andrés mantuvo su posición. Cuando colgó, se sentía cansado pero determinado. Subió al cuarto, pero antes pasó frente a la habitación de las niñas. La puerta estaba entreabierta y él podía ver a las dos durmiendo tranquilas, con sonrisas en los rostros. Por primera vez en 3 años, se habían ido a dormir felices.
En su propio cuarto, Andrés miró por la ventana que daba al viñedo. La luna iluminaba las parras, creando sombras suaves en el suelo. Mañana sería otro día de descubrimientos, otro paso en la reconstrucción de la familia, y él estaría presente de verdad para cada momento. Antes de dormir, pensó en todo lo que había cambiado en un único día. Las risas de las niñas aún resonaban en su mente, mezcladas con la voz tranquila de Valeria, explicando sobre las uvas. Por primera vez en 3 años, Andrés durmió en paz, sabiendo que sus hijas también dormían en paz, y que mañana sería un nuevo comienzo para todos ellos. La madrugada transcurrió tranquila. Por primera vez en 3 años, nadie se despertó con pesadillas. Nadie lloró en la oscuridad. Nadie se quedó mirando el techo sin poder dormir. La casa respiraba diferente, como si también se estuviera curando junto con sus habitantes. Cuando amaneció, Andrés se despertó con un ruido diferente. Risas provenientes del piso de abajo. Bajó rápidamente y encontró a las niñas en la cocina con Valeria, ayudando a preparar el desayuno. «Buenos días, papá», dijo Paula sonriendo. «Nos despertamos temprano para ayudar a la tía Valeria. Y para ver si todavía quedan uvas en la nevera», completó Pilar. Andrés sonrió sintiendo el corazón lleno. «Buenos días, niñas. ¿Durmieron bien?» «Muy bien», respondió Pilar. «Soñé que teníamos una hacienda solo de uvas y que hacíamos jugo para el mundo entero», añadió Paula. Valeria miró a Andrés por encima de las cabezas de las niñas y compartieron un momento de entendimiento silencioso. El día estaba comenzando y con él una nueva fase en la vida de aquella familia. «Entonces», dijo Andrés, sentándose a la mesa, «¿qué tal si desayunamos y después decidimos qué vamos a hacer hoy?» Las niñas vibraron llenas de ideas y energía, y por primera vez en 3 años, Andrés se sintió verdaderamente un padre presente y participativo en la vida de sus hijas. Valeria sirvió el café, observando la escena con satisfacción discreta. Sabía que aún había mucho trabajo por delante, pero también sabía que estaban en el camino correcto. La familia se estaba reconstruyendo paso a paso, día a día, y ella estaría allí, firme y constante para ayudar en esa jornada de cura y redescubrimiento. El desayuno transcurrió en medio de conversaciones animadas sobre el viñedo, sobre el jugo del día anterior, sobre los planes para aquel día. Era una escena común en cualquier familia, pero para ellos era extraordinaria. Era el símbolo de una nueva vida que comenzaba, construida sobre el amor, la paciencia y el coraje de volver a empezar. Cuando terminaron de comer, Andrés miró a las niñas y dijo, con la voz cargada de emoción y determinación: «Niñas, hoy quiero llevarlas a conocer la bodega donde trabajo. ¿Se animan a esa aventura conmigo y con la tía Valeria?» Las niñas intercambiaron miradas rápidas, esa comunicación silenciosa que solo las gemelas logran tener. Y después fijaron los ojos en Valeria, buscando aprobación y seguridad antes de tomar cualquier decisión sobre aquella aventura desconocida. Paula fue la primera en romper el silencio, mordiéndose el labio inferior, como siempre hacía cuando estaba nerviosa, y preguntó si en la bodega había mucho ruido de máquinas, porque ella todavía se asustaba con sonidos muy fuertes. Andrés se agachó a la altura de ellas, colocando las manos en los hombros de sus hijas con delicadeza, y explicó que había algunas máquinas funcionando, pero que ellas podían usar los protectores de oído que los empleados usaban y que si en cualquier momento querían volver a casa, bastaba con avisar. Pilar bajó de la silla, corrió hacia Valeria y le tomó la mano con fuerza, declarando que solo iría si la tía Valeria prometía quedarse pegada a ellas todo el tiempo, sin salir ni para ir al baño. Valeria rió, acarició el cabello de la niña y prometió que sería la sombra de ellas durante toda la visita, explicando que ella también tenía curiosidad por conocer el lugar donde papá trabajaba todos los días.
La preparación para la salida se convirtió en un evento en sí mismo, con las niñas corriendo a su habitación para elegir la ropa más bonita que tenían, mientras Andrés subía para cambiarse el traje formal por unos vaqueros y una camisa de botones, queriendo parecer menos empresario y más padre. Valeria ayudó a las niñas a elegir vestidos que fueran bonitos, pero cómodos, explicando que en la bodega necesitarían caminar bastante y que los zapatos cerrados eran más seguros que las sandalias. Cuando finalmente bajaron al garaje, el sol ya estaba alto, iluminando la grava del camino con una luz blanca e intensa que hizo que las niñas parpadearan, aún no completamente acostumbradas a la claridad del mundo exterior. Andrés abrió las puertas de la camioneta todoterreno negra, ayudó a las niñas a entrar en las sillas de seguridad que habían sido instaladas la noche anterior y verificó 3 veces si los cinturones estaban bien apretados, con el sudor frío del miedo a los accidentes brotando en su frente a pesar del aire acondicionado helado del vehículo. Valeria se sentó en medio del asiento trasero entre las 2 niñas, sosteniendo una mano de cada una, y comenzó a conversar sobre lo que verían en la bodega, manteniendo el tono ligero y animado para disimular su propia ansiedad. Cuando el coche comenzó a moverse, el sonido de los neumáticos aplastando la grava sonó fuerte para los oídos sensibles de Pilar, que apretó la mano de Valeria con fuerza, pero pronto el paisaje en movimiento capturó la atención de las 2. Los árboles pasaban como borrones verdes. Cada vaca en el pasto era motivo de exclamación. Cada pájaro volando bajo generaba señalamientos y preguntas sobre hacia dónde iba. Andrés conducía despacio, muy por debajo del límite de velocidad, observando a sus hijas por el retrovisor, viendo la vida volver a sus ojos con cada kilómetro recorrido. Valeria iba narrando el mundo allá afuera, explicando que aquella plantación era de maíz, que aquel camión grande llevaba leche a la ciudad, transformando el trayecto común en una expedición educativa y divertida. Al llegar a las bodegas San Andrés, una construcción imponente de ladrillos a la vista y vidrio rodeada por hectáreas de parras perfectamente alineadas, Andrés sintió un orgullo diferente, no por el imperio que había construido, sino por poder finalmente mostrárselo a sus hijas. Estacionó en el lugar principal, apagó el motor y respiró hondo, girándose hacia atrás para anunciar que habían llegado a su destino. Las niñas miraron el edificio gigante con reverencia y un poco de miedo, impresionadas con el tamaño de la construcción, que parecía un castillo moderno. La bajada del coche fue lenta y cuidadosa, con Andrés tomando a Paula en brazos y Valeria sosteniendo firme la mano de Pilar, formando un pequeño grupo unido contra la inmensidad del lugar. En cuanto entraron en la recepción, el aire acondicionado helado y el olor a roble francés, mezclado con alcohol suave, envolvieron al grupo como una nube perfumada. La recepcionista, una joven llamada Marta, que trabajaba allí hacía 2 años, dejó caer el bolígrafo al ver al jefe acompañado de sus hijas, tartamudeando un buenos días, sorprendido, porque nunca había visto a las niñas antes. Andrés sonrió, presentó a sus hijas diciendo sus nombres con claridad y orgullo, y Marta, recuperando rápidamente la compostura profesional, elogió los vestidos de las niñas, haciendo que Pilar se sonrojara y escondiera el rostro en la pierna de Valeria. El paseo comenzó por el área de fermentación, donde enormes tanques de acero inoxidable brillaban bajo las luces industriales como cilindros plateados gigantes. El ruido de las máquinas asustó a Paula inicialmente, pero Andrés explicó que aquello era el corazón de la fábrica, donde la magia de la transformación sucedía, y pidió a Francisco, el gerente, apagar una de las bombas momentáneamente para disminuir el ruido.
Valeria se mantenía atenta a todo, traduciendo las explicaciones técnicas de Andrés a un lenguaje que las niñas entendieran, comparando los tanques con ollas gigantes donde el jugo de uva se cocinaba despacio hasta convertirse en vino. Los empleados dejaban lo que estaban haciendo para mirar, cuchicheando entre sí, no con maldad, sino con la sorpresa genuina de ver al patrón serio agachado en el suelo, explicando la diferencia entre uva tinta y uva blanca a dos niñas completamente encantadas. Francisco se acercó al grupo, saludó respetuosamente a Andrés y fue presentado a las niñas, que lo observaron con curiosidad cuando él explicó que trabajaba allí hacía 15 años y conocía cada máquina por su nombre. La visita siguió hacia la cava subterránea, donde cientos de barriles de madera de roble francés reposaban en silencio y en la penumbra controlada. El olor allí era más fuerte, húmedo y dulzón, una mezcla de madera envejecida y alcohol que impregnaba el aire. Pilar soltó la mano de Valeria por un instante para tocar la madera áspera y oscura de un barril, y Andrés no la reprendió. Apenas observó con ternura aquella curiosidad natural. «Aquí las uvas duermen hasta convertirse en vino de verdad», dijo Valeria en voz baja, respetando la atmósfera casi religiosa del lugar. Y las niñas caminaron de puntillas para no despertar al vino que descansaba dentro de los barriles. Fue en ese momento de paz, en la penumbra acogedora de la cava, que la atmósfera cambió bruscamente con el sonido de tacones altos golpeando con fuerza el piso de concreto, resonando por el pasillo como una marcha militar. «Andrés, me dijeron en la portería que estabas aquí con niños. ¿Qué significa esto?» La voz estridente y conocida de doña Cecilia, madre de Andrés, cortó el silencio como una cuchilla y ella surgió en la entrada de la cava, vestida impecablemente en un traje sastre gris, con collares de perlas y una expresión de choque absoluto estampada en el rostro. Las niñas retrocedieron instantáneamente, escondiéndose detrás de Valeria como pajaritos asustados. Andrés enderezó la postura, con el rostro endureciéndose por un segundo antes de mirar a sus hijas y suavizar la expresión. «Hola, madre. Traje a las niñas para que conocieran la bodega. Pensé que ya era hora de que supieran de dónde viene el sustento de la familia», dijo él, manteniendo la voz tranquila, pero firme. Doña Cecilia caminó hacia ellos con pasos decididos, ignorando a Valeria completamente, como si ella fuera invisible, y miró a sus nietas con una mezcla de cariño genuino y crítica automática. ¿Pero ellas no deberían estar en casa descansando? El doctor Méndez dijo que son frágiles, que necesitan un ambiente controlado. ¿Y quién las vistió así? Esos zapatos no son apropiados para caminar en suelo industrial. Antes de que Andrés pudiera responder con la paciencia que se estaba agotando, doña Cecilia finalmente dirigió la mirada hacia Valeria, con un desdén disfrazado que hizo que la joven empleada tragara saliva. «¿Y qué hace la empleada aquí? ¿Transformaste la visita a la empresa en un paseo de niñera? ¿Qué imagen da eso a los empleados?» El silencio que siguió fue pesado e incómodo, con los empleados que estaban cerca alejándose discretamente para evitar presenciar la confrontación familiar. Andrés dio un paso al frente, colocándose físicamente entre su madre y el grupo, con una determinación que lo sorprendió hasta a él mismo. «Valeria no está aquí como empleada, madre. Ella está aquí como la persona responsable del bienestar de mis hijas. Y si ellas están hoy aquí sanas y curiosas, es gracias a su trabajo, no a los médicos caros que usted tanto recomendó». Doña Cecilia soltó una risa seca e incrédula, moviendo la cabeza como si estuviera ante un hijo que había perdido completamente el juicio. «Has perdido el sentido, Andrés. Dar esa autoridad a una funcionaria. ¿Sabes lo que va a decir la gente? Que no puedes cuidar de tu propia familia y necesitas pagar a una extraña para hacer el papel de madre de tus hijas». Aquella frase golpeó a Andrés como un puñetazo en el estómago,
pero antes de que él pudiera explotar de rabia, sintió una manita pequeña y caliente tirando del borde de su camisa. Era Paula, que siempre tuvo miedo de la abuela severa, pero que ahora dio un paso valiente al frente, aún sosteniendo la mano de Valeria con la otra mano. «Abuela», dijo Paula con la voz temblorosa pero audible, sorprendiendo a todos los adultos presentes. «La tía Valeria nos enseñó a cosechar uva sin lastimar la planta, y ella nos hace reír cuando estamos tristes. No hables mal de ella». Pilar, viendo el coraje impresionante de su hermana gemela, también salió de detrás de Valeria con la barbilla, levantada en una determinación que no combinaba con sus 5 años de edad. «Es verdad, abuela, nosotras la queremos mucho. Ella no es solo empleada, ella es de nuestra familia ahora». Doña Cecilia se quedó completamente paralizada, con la boca entreabierta y los ojos muy abiertos de sorpresa. Hacía 3 años que no oía a sus nietas hablar tantas frases seguidas, mucho menos defendiendo a alguien con tanta vehemencia y claridad. Ella miró a las niñas, después a Andrés y finalmente a Valeria, que sostenía la mirada de la matriarca con una dignidad silenciosa, sin desafío, pero también sin sumisión ni miedo. Andrés aprovechó el momento de silencio para consolidar su posición, hablando con una firmeza que no demostraba hacía años. «Madre, míralas, míralas de verdad, sin los prejuicios y las reglas sociales antiguas. Ellas no son más fantasmas encerrados en un cuarto oscuro, huyendo de cualquier contacto humano. Ellas están vivas, curiosas, valientes, y yo no voy a permitir que nadie, ni siquiera usted, arruiné este progreso con comentarios malintencionados o reglas obsoletas». Doña Cecilia abrió la boca para replicar, pero la cerró enseguida, porque la realidad ante sus ojos era absolutamente innegable. Las nietas estaban sonrosadas, con los ojos brillando de vida, sosteniendo la mano de aquella mujer con una confianza que nunca demostraron por ella misma. La matriarca suspiró profundamente, acomodándose el collar de perlas en un intento automático de recuperar el control de la situación. «Muy bien, Andrés. Si es eso lo que has decidido, entonces que así sea. Pero espero sinceramente que sepas lo que estás haciendo y no te arrepientas en el futuro». Ella se volvió hacia las niñas, suavizando la voz y la expresión con un esfuerzo visible. «¿Les gustó ver los barriles donde el vino duerme?» Pilar asintió despacio, aún desconfiada, pero dispuesta a darle una oportunidad a la abuela. «Sí, abuela, el vino se queda quietecito hasta ponerse rico». Doña Cecilia parpadeó, desconcertada por la respuesta poética e inocente, y por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa genuina, aunque pequeña y vacilante, apareció en sus labios rígidos. «Es verdad, querida. Él necesita mucho tiempo y paciencia para quedar perfecto». La tensión se disipó gradualmente, no totalmente, pero lo suficiente para que todos consiguieran respirar normalmente. Andrés hizo un gesto discreto para continuar el paseo, y doña Cecilia, sorprendentemente, no se fue como todos esperaban. Ella acompañó al grupo a una distancia respetuosa, observando cada interacción con atención creciente. Ella vio cómo Valeria limpiaba con cuidado la mano de Paula, que había tocado una pared sucia. Vio cómo Andrés reía genuinamente de las preguntas ingenuas de Pilar sobre el proceso de fabricación. Ella vio una familia funcionando de verdad, algo que no presenciaba desde la muerte trágica de su nuera. El paseo continuó por el laboratorio de degustación, donde Andrés permitió que las niñas olieran los aromas de frutas usados para entrenar el olfato de los enólogos profesionales. Ellas rieron, intentando adivinar si era fresa, mora o cereza, haciendo muecas graciosas cuando se equivocaban completamente. Francisco apareció con 2 vasitos de jugo de uva puro, sin alcohol,
para que las niñas probaran, explicando que aquel era el sabor original antes de toda la transformación. A la hora del almuerzo, Andrés decidió llevarlas al restaurante de la bodega, un lugar elegante pero acogedor que servía platos regionales para visitantes y clientes. Valeria vaciló, susurrando preocupada a Andrés si no sería mejor comer en una sala privada, temiendo la exposición de las niñas a miradas curiosas. Andrés negó con la cabeza con determinación. Nosotros vamos a sentarnos en una mesa normal, como una familia normal. No tenemos nada que esconder. Y así lo hicieron, con Andrés retirando la silla para que Valeria se sentara. Un gesto de caballerosidad que no pasó desapercibido por nadie en el restaurante, mucho menos por doña Cecilia, que decidió unirse a ellos pidiendo una mesa para 5 personas. El almuerzo comenzó tenso, con conversaciones formales y silencios incómodos, pero las niñas, con su inocencia natural, rompieron el hielo rápidamente. Pilar derramó un poco de jugo de uva en el mantel blanco y se quedó paralizada completamente, esperando el regaño inevitable que siempre venía cuando algo se rompía o ensuciaba. Valeria actuó con rapidez y naturalidad, limpiando con la servilleta y diciendo calmada: «Los accidentes pasan, querida. No tienes que preocuparte por eso». Doña Cecilia observó la escena atentamente y en vez de criticar la etiqueta o hacer algún comentario sobre educación, sorprendió a todos comentando: «Tu padre, cuando tenía esa edad, derramó una fuente entera de pasta en mi regazo durante una cena de gala con inversores importantes». Las niñas abrieron los ojos de par en par por la sorpresa y rieron con gusto, mirando a su padre con una mezcla de diversión e incredulidad. Andrés rió también, recordando la escena vergonzosa. «Es verdad, y mi madre no me echó de casa, aunque lo pensó seriamente». Aquel momento de vulnerabilidad compartida y humor familiar selló una tregua silenciosa entre todos. Valeria percibió que doña Cecilia no era exactamente un monstruo, solo una mujer endurecida por el dolor de la pérdida y por las expectativas rígidas de la sociedad. Y doña Cecilia percibió que Valeria no era una oportunista calculadora, sino una mujer con un don genuino para cuidar de niñas traumatizadas. Al final del almuerzo, las niñas estaban visiblemente exhaustas, con ojeras comenzando a aparecer y bostezando repetidamente. El exceso de estímulos nuevos y emociones intensas comenzaba a pesar en sus cuerpos pequeños. Paula se frotó los ojos y apoyó la cabeza pesada en el brazo de Valeria, murmurando bajito que quería ir a casa a descansar. Andrés percibió inmediatamente las señales de cansancio y se levantó de la mesa. «Vámonos. La aventura por hoy ya fue demasiado grande para ustedes. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Vidas Secretas. Subimos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas». La despedida de doña Cecilia fue formalmente educada, pero menos helada que la llegada. Ella dio un beso cariñoso en la coronilla de cada nieta, diciendo: «Vengan a visitarme más veces, mi casa anda muy silenciosa y solitaria». Después se volvió hacia Valeria con una expresión aún seria, pero no más hostil. «Cuida bien de ellas. Estoy viendo que tienes un don natural para esa responsabilidad». Fue el máximo elogio que ella consiguió dar en aquel momento, pero para Valeria representó una victoria significativa. El regreso a casa fue tranquilo y silencioso, con las niñas durmiéndose en las sillas de seguridad antes incluso de salir de los portones de la bodega. Andrés conducía con una mano en el volante y la otra apoyada en la palanca de cambios, sintiendo una paz profunda y duradera que no experimentaba hacía años. Valeria miraba por la ventana, observando el paisaje familiar pasar lentamente.
procesando todo lo que había sucedido en aquel día transformador. «Estuviste increíble hoy», dijo Andrés, rompiendo el silencio confortable y hablando bajo para no despertar a las hijas que dormían profundamente. «Enfrentaste a mi madre, cuidaste a las niñas con paciencia infinita, mantuviste la calma en todas las situaciones. No sé cómo agradecerte adecuadamente». Valeria se volvió hacia él, viendo su perfil concentrado en el tráfico. «El señor también estuvo increíble, Andrés. Nos defendió, puso a las niñas en primer lugar, mostró que es un padre presente. Ellas vieron todo eso y se sintieron protegidas». Andrés sintió que el rostro se le calentaba con el elogio inesperado. «Yo solo hice mi obligación de padre. Muchos padres no hacen ni eso», replicó Valeria con convicción. «El Señor está construyendo algo completamente nuevo con ellas, y es muy bonito de acompañar». Cuando llegaron a la hacienda, el sol del final de la tarde teñía todo de dorado, creando la misma atmósfera mágica del día anterior en el viñedo, pero ahora con la sensación adicional de misión cumplida y objetivos alcanzados. Andrés detuvo el coche en el garaje y ellos, en una operación coordinada y silenciosa, cargaron a las niñas dormidas hacia sus habitaciones. Les quitaron los zapatos apretados, las cubrieron con edredones ligeros y dejaron las puertas entreabiertas para monitorear el sueño. Cuando bajaron a la cocina, la casa parecía diferente, más viva y acogedora. Las cestas de uvas del día anterior aún estaban sobre la mesa, ahora transformadas en frascos dorados de mermelada que doña Juana había preparado durante la tarde, llenando la casa con el olor dulce de azúcar y fruta cocida. Andrés sirvió 2 vasos de agua helada y le entregó uno a Valeria, y se quedaron allí apoyados en la encimera de mármol, bebiendo agua en un silencio cómodo, procesando los eventos del día. «Valeria», dijo Andrés, colocando el vaso vacío en el fregadero y volviéndose hacia ella con una expresión seria. «Sobre tu contrato de trabajo, quiero que mi abogado redacte todo de nuevo mañana mismo. Salario triplicado, beneficios completos, vacaciones, seguro médico, todo a lo que tienes derecho por ley y más la función oficial de gobernanta y tutora de las niñas. Pero quiero agregar una cláusula especial». Valeria se puso tensa, imaginando alguna restricción complicada. «¿Qué cláusula?» «Que tengas libertad total para decirme cuando yo esté equivocado en las decisiones sobre las niñas», dijo Andrés con seriedad absoluta. «Yo pasé 3 años equivocándome miserablemente porque nadie tenía el coraje de enfrentarme y decir la verdad. Tú tuviste ese coraje. Yo necesito esa honestidad brutal para no equivocarme de nuevo». Valeria relajó los hombros tensos y sonrió aliviada. «Esa cláusula la acepto gratis, sin cobrar nada extra». Rieron juntos y hubo un momento, un breve segundo cargado de significado, en que la mirada de ellos se cruzó de una manera completamente diferente, no como patrón y empleada, ni apenas como adultos cuidando de niños, sino como un hombre y una mujer que habían atravesado una tormenta emocional juntos y salido más fuertes. Andrés se aclaró la garganta, desviando la mirada respetuosamente, reconociendo que no era el momento ni el lugar para explorar aquellos sentimientos. «Bueno, creo que voy al despacho a adelantar algunos asuntos urgentes». Valeria asintió, entendiendo perfectamente la retirada. «Yo voy a verificar si las niñas necesitan algo y después prepararé la cena». La rutina que se instaló en las semanas siguientes era completamente diferente a la anterior, pero era una rutina saludable y estructurada. Las mañanas comenzaban con el desayuno en familia, con Andrés participando activamente antes de ir a trabajar. Las tardes se dividían entre estudios en casa, con Valeria ayudando en las tareas escolares que ahora volvían a formar parte de la vida de las niñas, y paseos regulares por el viñedo, por el jardín o por otras partes de la propiedad.
Andrés pasó a venir a almorzar a casa todos los días, sin excepción, transformando aquel momento en una reunión familiar diaria. Las niñas literalmente florecieron durante ese período, ganando color en las mejillas, peso saludable en el cuerpo y confianza en la voz. La casa se llenó gradualmente de dibujos coloridos pegados en la nevera, juguetes esparcidos por los rincones y música sonando durante el día. Doña Cecilia comenzó a visitar con más frecuencia, al principio aún rígida, pero poco a poco rindiéndose a la alegría contagiosa de las nietas y a la eficiencia discreta de Valeria. 3 meses después de la visita a la bodega, Andrés tuvo una idea que consideró revolucionaria. La cosecha anual, tradicionalmente llamada vendimia, siempre había sido empresarial, enfocado exclusivamente en inversores, compradores y prensa especializada. Pero aquel año, él quería algo completamente diferente. «Vamos a hacer una fiesta de la cosecha aquí en la hacienda», anunció él durante la cena, con los ojos brillando de emoción. «Para los empleados de la bodega y sus familias enteras, y las niñas van a ser las anfitrionas principales del evento». A Valeria le encantó la idea inmediatamente, pero se preocupó por los aspectos prácticos. «Será mucha gente. Junta a Andrés. Ellas pueden asustarse con tanto movimiento y ruido. Vamos a preparar todo hasta el más mínimo detalle», garantizó él con confianza. «Y tú estarás allí todo el tiempo para darles seguridad». La preparación para la fiesta involucró a toda la casa durante 2 semanas intensas. Doña Juana creó un menú especial con platos típicos de la región. Las niñas ayudaron a hacer invitaciones dibujadas a mano para los hijos de los empleados. Y doña Cecilia, para sorpresa general, envió decoradores profesionales y sugirió arreglos de flores sofisticados, participando a distancia, pero participando efectivamente. El día de la fiesta amaneció radiante, con cielo azul sin nubes y temperatura perfecta. El extenso césped frente a la casa fue cubierto por manteles a cuadros coloridos, puestos de comida casera y un pequeño escenario para música en vivo. Cuando los primeros invitados llegaron, familias enteras de empleados con niños de todas las edades, Paula y Pilar, vestidas con vestidos floreados idénticos que doña Cecilia había mandado hacer, se escondieron inmediatamente detrás de Andrés. Él se agachó pacientemente a la altura de ellas, sosteniendo sus manos pequeñas y temblorosas. ¿Recuerdan lo que conversamos anoche? Esta es nuestra casa y ellos son nuestros amigos que trabajan con nosotros todos los días. Ustedes son las verdaderas dueñas del viñedo hoy, y todo el mundo vino para celebrar con ustedes. Valeria, vestida con un vestido azul simple pero elegante que Andrés había insistido en regalarle, sonrió para darles ánimo y extendió las manos. «Vamos juntas a saludar a las personas». Las niñas tomaron las manos de Valeria y dieron el primer paso valiente, y después otro. En pocos minutos sorprendentes, el miedo inicial dio lugar a la curiosidad natural y después a la emoción genuina. Los otros niños, hijos de los trabajadores rurales, se acercaron con la timidez típica de la edad. Pero el lenguaje universal del juego pronto derribó todas las barreras sociales. Andrés observaba de lejos, conversando con Francisco sobre la cosecha de aquel año, pero sus ojos no se apartaban de sus hijas, que corrían por el césped jugando a las atrapadas, con niños que nunca habían visto antes. Él vio a Valeria conversando naturalmente con las esposas de los empleados, riendo de chistes, intercambiando recetas, siendo aceptada y respetada no por el cargo que ocupaba, sino por la luz genuina que irradiaba. Doña Cecilia llegó más tarde, imponente como siempre, pero cuando Pilar corrió para abrazarla con fuerza, la matriarca se derritió completamente y se sentó en una silla de jardín, permitiendo que la nieta le mostrara cada flor del arreglo que había ayudado a hacer. La fiesta duró hasta la puesta del sol,
con música, baile, juegos para los niños y mucha comida compartida. Fue un éxito absoluto, no por los negocios cerrados o contactos establecidos, sino por la humanidad rescatada y celebrada. Cuando los últimos invitados se fueron, saludando desde 1900, el portón y gritando agradecimientos, el silencio que cayó sobre la hacienda no era vacío como antes, era de plenitud y satisfacción profunda. Las niñas, exhaustas y sucias de pasto y dulce de leche, estaban recostadas en el sofá de la sala, casi durmiendo, pero aún comentando los mejores momentos del día. Andrés y Valeria se sentaron en los sillones cercanos, observándolas con ternura infinita. «Nunca estuvieron tan felices en su vida», dijo Valeria, con la voz ronca de tanto conversar y reír, «durante el día». «Ni yo», confesó Andrés, sorprendiéndose con su propia sinceridad. Él miró a Valeria, viendo el cansancio en su rostro, pero también la satisfacción plena de quien cumplió una misión importante. «Valeria, estaba pensando en una cosa. El cumpleaños de ellas es el mes que viene, cumplen 6 años». «Lo sé», dijo ella sonriendo. «Ya estoy pensando en el pastel y en la decoración». «Yo quería que tú organizaras todo», dijo él, vacilando un poco. «Pero quería que fuera algo solo de la familia. Tal vez un viaje pequeño. Ellas nunca han visto el mar de verdad». Valeria abrió mucho los ojos de sorpresa. «El mar, Andrés, eso es muy lejos de aquí. Es un cambio enorme para ellas. Tú misma dijiste que necesitábamos tener coraje para vivir», recordó él, usando las propias palabras de ella contra ella misma, con una sonrisa pícara que ella nunca había visto antes. Valeria rió con ganas. «¿Yo realmente dije eso? ¿No lo dijiste?» «Lo dijiste, sí, y ahora yo estoy cobrando la promesa». Andrés se inclinó hacia el frente con una expresión seria y esperanzada. «Ven con nosotros como parte de la familia». La palabra familia quedó suspendida en el aire, pesada de significado y dulce de posibilidades. Valeria miró a las niñas durmiendo tranquilas en el sofá, después a Andrés, aquel hombre que había aprendido a ser padre de verdad, que había aprendido a escuchar y a cambiar. Ella sintió que su lugar en el mundo no era más una incógnita asombrada por la inseguridad. Ella pertenecía a aquel lugar, a aquellas personas, a aquella vida que habían construido juntos. «Yo voy», respondió ella sin dudar. «Alguien necesita garantizar que ustedes usen protector solar y no coman solo helado en el desayuno». Andrés rió aliviado, sintiendo un peso inmenso salir de sus hombros. Él se levantó y fue hasta la ventana grande que daba al viñedo, observando las parras oscuras allá afuera. Las plantas estaban descansando ahora después de la cosecha abundante, preparándose en silencio para el próximo ciclo de crecimiento. La vida era exactamente así, pensó él. Ellos habían pasado por el invierno riguroso del luto, por la poda dolorosa de la soledad, y ahora estaban viviendo la primavera plena, cosechando los primeros frutos maduros de una vida nueva y llena de sentido. Él se volvió hacia Valeria, que se había levantado para cubrir a Paula con una manta colorida. La escena era perfectamente doméstica, simple e infinitamente preciosa para quien sabía reconocer los milagros cotidianos. Andrés percibió que no necesitaba nada más material. Tenía a sus hijas sanas y felices, tenía su tierra productiva y había encontrado a alguien que lo había ayudado a ver el color verdadero de todo eso nuevamente. «Valeria», llamó el bajito. Ella se volvió, aún con la manta en las manos, el cabello un poco despeinado y los ojos cansados, pero brillando de contento. «Gracias», dijo él, simple y directo, cargando en aquellas palabras todo el peso de la gratitud acumulada por haber abierto las ventanas de esa casa y dejado entrar la vida de nuevo. Valeria sonrió, una sonrisa que iluminó la penumbra acogedora de la sala como una vela encendida. «Las ventanas siempre estuvieron ahí, Andrés.
Usted solo necesitaba a alguien que ayudara a destrabarlas y tener coraje de dejar que el viento soplara. Él asintió sabiendo que era la más pura verdad. Las niñas se movieron en el sofá, murmurando algo ininteligible en sueños que parecían felices. Andrés apagó la luz principal, dejando solo la lámpara amarilla encendida, creando una atmósfera de paz y seguridad. «Vamos a descansar», dijo él. «Mañana tenemos que empezar a planear el viaje a la playa, y yo no tengo idea de cómo se organiza una cosa de esas». Valeria caminó hasta la puerta de la sala, pero se detuvo antes de salir, volviéndose una última vez. «Buenas noches, Andrés». Y fue la primera vez que ella lo llamó solo por el nombre, sin el señor formal que siempre había usado. Y el sonido fue perfecto, natural, como si siempre hubiera sido así. «Buenas noches, Valeria», respondió él, sintiendo el corazón acelerarse levemente. Cuando ella salió, Andrés se quedó algunos minutos más mirando a las hijas dormidas. Pilar tenía una sonrisa serena en el rostro mientras dormía, y Paula sostenía contra el pecho la muñeca de trapo que había ganado de uno de los niños en la fiesta. Él sabía que aún habría días difíciles en el futuro, desafíos normales de crecimiento, adolescencia turbulenta, problemas que toda familia enfrenta, pero el miedo paralizante que lo había dominado por 3 largos años se había ido para siempre. Él tenía un equipo ahora, una compañera verdadera en la crianza de las niñas, y tenía, por encima de todo, la certeza inquebrantable de que la felicidad era no solo posible, sino real y duradera, incluso después de la mayor de las pérdidas imaginables. Él subió las escaleras despacio, sintiendo el cansancio bueno de un día vivido plenamente. Al pasar por el cuarto de Valeria, vio la luz amarilla por debajo de la puerta y oyó que ella tarareaba bajito una canción suave mientras se preparaba para dormir. Aquel sonido se había convertido en la nueva banda sonora de la casa, sustituyendo el silencio mortal que había reinado por tanto tiempo. Andrés entró en su cuarto, fue hasta el balcón y se quedó allí por algunos minutos, mirando el cielo estrellado que se extendía infinito sobre la propiedad. Recordó a su esposa, no con el dolor lacerante de antes, sino con una nostalgia mansa y agradecida. Imaginó que ella estaría sonriendo desde algún lugar, viendo a las hijas correr en el pasto, viendo la casa llena de vida y amor nuevamente. «Yo prometo que voy a cuidar de ellas para siempre», susurró él al viento nocturno que mecía los árboles. «Y prometo que me voy a permitir ser completamente feliz también, porque sé que es eso lo que a ti te gustaría». El viento respondió, moviendo las hojas de los árboles en un susurro que sonó como una bendición. Andrés cerró la puerta del balcón, se acostó en la cama cómoda y cerró los ojos. La imagen que vino a su mente no fue la del accidente terrible, ni la de los días oscuros de desesperación. Fue la imagen de aquella tarde transformadora en el viñedo. Las niñas riendo con las cestas llenas de uvas maduras, Valeria enseñando con paciencia infinita y él aprendiendo finalmente a ser el padre presente que siempre debió haber sido. Aquella escena en el viñedo realmente lo había dejado en shock, pero había sido el shock necesario y salvador para reiniciar su corazón muerto. Y ahora, mientras el sueño llegaba tranquilo, él sabía con certeza absoluta que la mejor parte de la historia de ellos aún estaba por escribirse, día tras día, cosecha tras cosecha, con la dulzura natural de las uvas y la fuerza inquebrantable del amor que renace de la tierra más seca. Los meses pasaron como páginas de un libro feliz. El viaje al mar fue un éxito total, con las niñas descubriendo la arena entre los dedos, la sal en la piel, inmensidad azul que se extendía hasta el horizonte. Valeria les enseñó a hacer castillos de arena,
Andrés las cargó en la espalda para huir de las olas y por primera vez en años ellos tomaron cientos de fotos que no contenían tristeza. De vuelta a la hacienda, la rutina continuó evolucionando naturalmente. Las niñas comenzaron a asistir a una escuela pequeña de la ciudad vecina, haciendo amistades verdaderas y trayendo compañeros a jugar a casa los fines de semana. El viñedo se convirtió en un parque de diversiones natural, donde ellas organizaban búsquedas del tesoro y picnics bajo las parras. Andrés redujo drásticamente las horas en la bodega, delegando más responsabilidades a Francisco y a otros gerentes, priorizando estar presente en cada momento importante de la infancia de sus hijas. Él aprendió a hacer peinados elaborados, a contar historias inventadas, a responder preguntas imposibles sobre por qué el cielo es azul y de dónde vienen los bebés. La relación entre él y Valeria fue profundizándose gradualmente, sin prisa, construida sobre respeto mutuo y experiencias compartidas. Ellos pasaron a conversar largas horas después de que las niñas dormían, hablando sobre sueños, miedos, planes para el futuro. Andrés descubrió que Valeria siempre quiso estudiar pedagogía y, sin dudarlo, se ofreció a costear una carrera a distancia. Ella aceptó y ver sus ojos brillar de felicidad al recibir los primeros libros fue uno de los momentos más gratificantes de la vida de él. Doña Cecilia gradualmente se fue rindiendo a la nueva dinámica familiar. Comenzó a incluir a Valeria en las conversaciones, a pedir su opinión sobre las nietas e incluso a elogiarla públicamente ante las amigas de la alta sociedad. La relación entre abuela y nietas también se profundizó con visitas más frecuentes y menos formales. Un año después de la fiesta de la vendimia, Andrés organizó otro evento, pero esta vez fue una celebración aún más íntima. El aniversario de 2 años de la llegada de 1900. Valeria a la familia. Él reunió apenas a las personas más cercanas, doña Cecilia, Francisco y doña Juana, más algunos empleados antiguos que habían acompañado toda la transformación. Durante la cena, él hizo un discurso emocionado, agradeciendo públicamente a Valeria por haber salvado a su familia y devuelto el sentido a su vida. Las niñas, ahora con 7 años y mucho más articuladas, también hicieron pequeños discursos, declarando su amor por la tía Valeria, que se había convertido en una hermana mayor. Fue en esa noche, después de que todos se fueron, que Andrés finalmente encontró el coraje para expresar sus sentimientos de forma clara. Estaban en el balcón observando las estrellas cuando él le tomó la mano y dijo simplemente: «Valeria, me enamoré de ti. No sé cuándo sucedió exactamente, pero sé que es real y profundo. ¿Te gustaría intentar construir algo romántico entre nosotros, además de todo lo que ya construimos?» Ella se quedó en silencio por algunos segundos que parecieron eternos. Después sonrió y respondió: «Yo también me enamoré, Andrés, y ya estaba esperando a que usted tuviera el coraje de hablar sobre eso». El primer beso de ellos sucedió allí mismo, bajo las estrellas, con el olor de las uvas maduras en el aire y el sonido suave del viento en las hojas. Fue un beso lleno de promesas, de gratitud, de amor construido sobre bases sólidas. A la mañana siguiente, conversaron con las niñas sobre el cambio en la relación. Paula y Pilar reaccionaron con entusiasmo genuino, diciendo que ya se habían dado cuenta de que papá y la tía Valeria se gustaban de esa manera de película. La única exigencia de ellas fue que si un día se casaban, la ceremonia fuera en el viñedo, rodeada por las plantas que habían sido testigos del inicio de todo. 2 años después, fue exactamente eso lo que sucedió. La boda fue simple, pero emocionante, realizada en una tarde dorada de primavera entre las hileras de vides cargadas de racimos verdes. Paula y Pilar fueron las damas de honor. Doña Cecilia lloró de emoción y Francisco fue el padrino de Andrés. Valeria usó un vestido blanco simple,
con una corona de flores recogidas en el propio jardín de la casa. Cuando el padre preguntó si ella aceptaba a Andrés como esposo, ella miró a las niñas antes de responder y ellas asintieron vigorosamente dando la aprobación final. «Acepto», dijo ella, «y acepto también ser madre del corazón de estas dos niñas maravillosas para el resto de la vida». La fiesta fue pequeña, pero perfecta, con música en vivo, comida casera y mucha alegría sincera. Cuando llegó la hora de cortar el pastel, las niñas insistieron en ayudar y la foto de los cuatro juntos, sosteniendo el mismo cuchillo, se convirtió en la favorita de la familia. Los años siguientes trajeron aún más felicidad. Valeria se graduó en pedagogía con honores, se especializó en educación infantil y abrió una pequeña escuela en la propiedad, atendiendo niños de la región. Andrés expandió la bodega, pero siempre manteniendo el foco en la calidad y en la sostenibilidad, involucrando a las hijas en todos los procesos adecuados para la edad de ellas. Paula descubrió talento para la música y comenzó a tocar el piano, dando pequeños conciertos familiares en la sala. Pilar se apasionó por la botánica, creando un jardín experimental donde probaba diferentes tipos de plantas. Doña Cecilia se mudó a una casa más pequeña en la ciudad, pero mantenía una habitación permanente en la hacienda y pasaba la mayor parte de los fines de semana con la familia, finalmente encontrando el papel de abuela cariñosa que siempre quiso tener. Cuando las niñas cumplieron 10 años, pidieron hacer una fiesta temática sobre viticultura, invitando a compañeros de la escuela para aprender sobre el proceso de producción de uva. Fue un éxito tan grande que se volvió tradición anual con niños de toda la región participando. En una de esas fiestas, 5 años después del primer encuentro en el viñedo, Andrés estaba observando el movimiento cuando sintió que alguien le tiraba de la camisa. Era Pilar, ahora una preadolescente de 12 años, alta y segura. «Papá», dijo ella, usando la palabra que se había vuelto natural. «¿Recuerdas aquel día que nos encontraste en el viñedo con mamá Valeria?» Andrés sonrió recordando perfectamente. «Recuerdo, sí. ¿Por qué?» Pilar miró la fiesta a su alrededor, a los niños riendo, a Valeria organizando una actividad educativa, a Paula tocando el piano en el rincón del área cubierta. «Yo quería agradecerte por no habernos regañado aquel día, por haber dejado que la vida entrara en nuestra casa». Andrés sintió los ojos humedecerse, como siempre sucedía cuando las hijas demostraban esa madurez emocional impresionante. «Yo soy el que tiene que agradecerles a ustedes por haber tenido el coraje de salir del cuarto y mostrarme que la vida continuaba allá afuera». Paula se acercó, escuchando la conversación. «Y nosotras queremos decirte una cosa importante», dijo ella con la seriedad que siempre tuvo. Andrés se agachó para quedar a la altura de las dos, aunque ellas ya estaban casi de la altura de él. «¿Qué cosa?» Las dos se miraron. Intercambiaron aquella sonrisa cómplice de siempre, y Pilar habló por ambas. «Nosotras decidimos que cuando crezcamos queremos seguir viviendo aquí, cuidando del viñedo y de la escuela, porque aquí es donde nuestra familia nació de verdad». Andrés las abrazó fuerte, sintiendo el corazón desbordarse de gratitud. Miró por encima de las cabezas de ellas y vio a Valeria observando la escena con aquella sonrisa que conocía tan bien. Ella se acercó y se unió al abrazo, completando el círculo perfecto. «Entonces está decidido», dijo Andrés con la voz entrecortada. «Vamos a seguir aquí todos juntos escribiendo nuestra historia día tras día». Cuando la fiesta terminó y los últimos invitados se fueron, la familia se reunió en el balcón para ver la puesta del sol como hacían todas las noches. Las niñas estaban cansadas, pero felices, apoyadas en sus padres, comentando los mejores momentos del día. Valeria sostenía la mano de Andrés, observando el cielo que cambiaba de color sobre el viñedo. «¿Alguna vez imaginaste, dijo ella,
que todo esto comenzó con un susto tuyo al vernos cosechando uvas. Andrés rió, recordando la sensación de shock que había sentido aquel día distante. Fue el mejor susto de mi vida. Paula levantó la cabeza del hombro de su padre. Papá, si un día alguien pregunta cómo fue que nuestra familia se convirtió en una familia de verdad, ¿qué vas a responder? Andrés miró a las tres mujeres de su vida, al viñedo que se extendía hasta el horizonte, a la casa que se había convertido en un hogar lleno de amor y vida. Pensó en todo lo que habían vivido juntos, en todas las lágrimas y sonrisas, en todos los miedos superados y sueños realizados. Respiró hondo, sintiendo el olor de las uvas maduras en el aire de la noche, y respondió con la voz llena de certeza y emoción. Voy a decir que nuestra historia comenzó el día en que una mujer valiente tuvo la osadía de tomar a dos niñas de la mano y enseñarme que el amor verdadero no sustituye lo que perdimos, pero tiene el poder de crear algo completamente nuevo y aún más bonito. ¿Te gustó la historia? Entonces, haz lo siguiente. Deja tu me gusta para que yo sepa que disfrutas de este tipo de contenido. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos relatos. Y cuéntame aquí, en los comentarios, qué te pareció, porque tu opinión hace toda la diferencia.